Siguiente, Alejandro y Elena, pase por favor. Toma asiento, Alejandro, cuéntame, ¿qué te pasó? Doctor, estaba haciendo ejercicio y con mi propio peso me pegué aquí y me duele, estoy sangrando, no sé si me habré fracturado algo. ¿Qué me puede hacer? ¿Cómo me puede ayudar? No te preocupes, Alejandro, mira, antes de cualquier procedimiento, lo que voy a proceder a realizar es una radiografía, en este caso la de la técnica de la bisectriz. Ok, pero disculpe que le pregunte tanto, ¿qué es la técnica de la bisectriz? Te explico, existen distintas técnicas radiográficas intraorales, entre las cuales tenemos dos técnicas básicas para realizar radiografías periapicales, como lo son la técnica del paralelismo y la técnica de la bisectriz. La técnica de la bisectriz es también conocida como técnica de bisección de ángulo, técnica radiográfica de cono corto o también conocida como técnica de ángulo de la bisectriz. Primero debemos revisar cierta terminología básica referente a la técnica de la bisectriz. Bisectriz es la línea imaginaria que divide al triángulo en dos partes iguales. Aquí se aplica el término de la isometría, que significa con medidas iguales. Por acá tenemos al eje longitudinal del diente, que es una línea imaginaria también que va a dividir al diente en sentido longitudinal en dos mitades iguales. Y acá tenemos al rayo central, que es la porción del haz primario de rayos X en línea recta. La técnica de la bisectriz se basa en un principio geométrico simple conocido como la regla de isometría. Esta regla establece que dos triángulos son iguales si tienen dos ángulos iguales y comparten un lado en común, que va a ser este de aquí, de 90 grados. El ángulo va a estar formado por el eje largo o longitudinal del diente y el eje largo de la película. La película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente. En el punto donde la película tiene contacto con el diente, el plano de la película y el eje longitudinal del diente van a formar un ángulo. Debo imaginar un plano que divida en la mitad o bisecte el ángulo formado por la película y el eje longitudinal del diente. Este plano se va a denominar bisectriz imaginaria. Va a crear dos triángulos iguales divididos entre sí con un ángulo recto de 90 grados. Y debo dirigir el haz de rayos central perpendicular a la bisectriz del ángulo imaginario. Bueno, la técnica de la bisectriz requiere de una buena interpretación. Esta interpretación se basa en dos leyes y las que al mismo tiempo hace que no ocurran ningún tipo de errores y que la radiografía salga de manera correcta. Estas dos leyes son la de angulación vertical y angulación horizontal. Bueno, vamos a ver de qué trata cada uno. Como hablábamos, la técnica de angulación vertical va a referirse a la colocación del dispositivo indicador de posición o DIP hacia arriba o hacia abajo. La angulación, al ser vertical, puede ser medida en grados positivos como también en grados negativos. Para que la ley de angulación vertical sea correcta y pueda hacer que se interprete la radiografía, debe ocurrir como se ve en el gráfico. Este vendría a ser el dispositivo indicador de posición. Aquí tenemos al diente o pieza dentaria con su respectivo ápice y raíz. Aquí tenemos a la bisectriz del ángulo formado entre el eje longitudinal del diente y la película también la tenemos aquí. Para que esto ocurra de manera correcta, el haz de rayos X tiene que atravesar la bisectriz formando un ángulo de 90 grados que lo podemos ver aquí. Una vez que esto ocurra, en nuestra película tendremos una radiografía del mismo tamaño del diente sin ninguna especie de alteración, por lo que podrá ser bien interpretada. La ley de angulación vertical puede ser incorrecta cuando no ocurre esa angulación vertical de la que hablábamos de 90 grados entre la bisectriz y el haz de rayos X. Aquí podemos ver dos casos. Uno en que los rayos X forman un ángulo recto pero con el eje longitudinal del diente. Y otro caso en que los haces de rayos X forman un ángulo de 90 grados pero con la película. Esto hace que la ley de angulación vertical sea incorrecta y la radiografía no pueda ser interpretada, dando dos casos distintos: casos de imágenes
alargadas o casos de imágenes acortadas. Por otra parte, la ley de angulación horizontal hace referencia a cuando colocamos el dispositivo indicador de posición o DIP en un plano que lleva el mismo nombre de la ley, horizontal, que vendría a ser específicamente de un lado hacia otro en el arco. Para que esta ley sea correcta, el haz de rayos X debe pasar paralelo a las caras interproximales de los dientes. Aquí se puede ver de manera más detallada. Tenemos el haz de rayos X que está pasando paralelo a las caras interproximales de los dientes y va a llegar hacia la película. Esto va a hacer que la imagen presente superficies abiertas y la radiografía pueda ser correctamente interpretada sin ningún tipo de error. La ley de angulación horizontal puede ser incorrecta como en este caso. Ocurre porque el dispositivo indicador de posición no se alinea correctamente ni paralelo a las caras interproximales de los dientes. En este caso podemos ver que el haz de rayos X no está pasando paralelo a estas caras, sino que va de manera inclinada. Esto va a provocar que la radiografía no pueda ser interpretada debido a que las superficies no aparecen abiertas, sino cerradas, y esto provoca superposición, haciendo a la radiografía totalmente inútil y también imposible de interpretar. Es necesario seguir las reglas de angulación horizontal y vertical, ya que gracias a ellas podremos interpretar una radiografía periapical, como es la técnica de la bisectriz, de una manera correcta y no tener que repetir el proceso, el cual puede ser perjudicial para la salud de nuestro paciente y nuestra salud si nos exponemos mucho a la radiación. En la posición del paciente, una de las posiciones que podríamos utilizar es la del plano del camper, paralelo al piso. Esto consiste en una línea imaginaria que va desde el ángulo nasogeniano hasta el tragus, en un plano medio sagital, en tanto para maxilar o mandibular. El posicionamiento de la cabeza del paciente debe ser de una vista frontal al plano medio sagital, y esta debe ser perpendicular. Para el maxilar inferior, la cabeza se inclina levemente, de modo que el plano oclusal sea paralelo al piso. En el plano oclusal, trazamos una línea imaginaria que va desde la comisura labial hasta el tragus de la oreja. Vamos a hablar sobre la colocación de la película. Para la colocación de la película vamos a tener que utilizar una película radiográfica de tamaño número 2, como esta que podemos observar aquí. Estas películas se las utiliza para radiografiar zonas periapicales. Estas películas también se las coloca de manera vertical en dientes anteriores y horizontal para dientes posteriores. En los niños es recomendable usar películas radiográficas de tamaño número 0, como esta que podemos observar aquí. Estas también se las utiliza para dientes anteriores y dientes posteriores. En caso de que el niño tenga la boca grande, es recomendable normalmente utilizar la película radiográfica de tamaño número 2, también conocida como película periapical. La película número 2 o la número 0 se coloca vertical en los dientes anteriores, con el lado activo de la película en contacto con los dientes, extendiéndose unos 2 milímetros más allá de los bordes incisales de los dientes. Igualmente, la película número 2 y la número 0 se coloca horizontalmente en los dientes posteriores con el lado activo de la película en contacto con los dientes, extendiéndose unos 2 milímetros más allá del borde oclusal de los dientes. Para la realización de la técnica periapical bisectriz, existen unos tipos de sostenedores de películas disponibles comercialmente, el cual son el Rinbai, como podemos observar aquí, el sostenedor de película Easy Grip, como podemos observar, y el bloque de mordida Stave. Hola, mi nombre es Daniela Eudiño. Una vez explicado la preparación del paciente, procedemos a colocar el chaleco plomado para la protección del mismo. Siempre nos aseguramos
de proteger la glándula tiroides para evitar cualquier exposición a la misma. Nos aseguramos que esté bien colocado y que no se caiga. No olvidemos que una de las normas de la radiología es que todo el personal profesional debe utilizar el chaleco plomado para su protección. Para iniciar la toma radiográfica, comenzamos encendiendo el panel de control. Luego procedemos a colocar la correcta angulación dependiendo de la pieza dentaria que se vaya a tomar. En este caso es el incisivo central superior. Recordemos que la angulación es de 40 a 50 grados positivos y el punto anatómico de referencia es la punta de la nariz. Luego, con este posicionador, colocamos ya. Anteriormente le pedimos al paciente que mire sus pies para que tengan una correcta posición. Colocamos, nos aseguramos que hayamos colocado la angulación correcta, que es de 40 a 50 grados positivos, y procedemos a colocar. Ahora las angulaciones en los caninos superiores. El punto anatómico de referencia para los caninos superiores es el ángulo o surco nasogeniano, que lo vemos en este punto rojo, con una angulación vertical de 50 grados positivos. Luego, vamos a proceder a colocar el posicionador en la boca del paciente, le pedimos que muerda y procedemos a colocar el cabezal. Aquí podemos observar una radiografía de caninos superiores en la que podemos observar que está correcta y que se observa a cada lado interproximal de cada pieza dental, ya sea mesial o distal. Debido a que la zona del maxilar es más pronunciada, tenemos que dirigir el rayo central entre el canino y el primer premolar. Como lo vemos aquí, entre el canino y el primer premolar. A diferencia de que si estuviera incorrecto se viera de esta forma o así, y lo que se obtendría sería una imagen de superposición de las piezas dentales. Y se observaría de esta forma, en la cual podemos observar estas partes blancas, que serían las partes radiopacas, y esta superposición de imagen ocurriría si el rayo central lo dirigimos entre el incisivo lateral y el canino, estando incorrecto. Aquí no se ve la superposición de imagen y aquí sí. Los dientes están superpuestos y obviamente no vamos a poder realizar un correcto diagnóstico. También en esta región del canino superior podemos colocar la película con su eje mayor de forma inclinada o en sentido diagonal. Con esto de aquí vamos a prevenir que alguna raíz larga del canino no nos aparezca. En este caso, al inclinarla, nos aparecería completa. Debido a la anatomía de la arcada, hay ocasiones en las que no podemos posicionar verticalmente la película. Entonces, en este caso también sería bueno inclinarla un poco y al ubicarla de esta manera sí lograríamos una mejor colocación. Para tomar radiografías de las zonas posteriores tenemos que colocar la película horizontalmente, ya que en las zonas anteriores es vertical. En el caso de los premolares superiores, su punto anatómico de referencia va a ser entre 2 centímetros de la línea bipupilar y el plano de Camper. Su angulación vertical va a ser de 30 a 35 grados positivos y la angulación horizontal va a ser ortorradial. Luego continuamos colocando el posicionador, le pedimos al paciente que muerda. Ya una vez colocada la angulación, y listo. Los premolares superiores, en cambio, van a tener una angulación con respecto a el punto anatómico de la línea que hace intersección entre el ángulo externo del ojo y el plano de Camper. Esta de aquí también se puede ver como 4 centímetros del ángulo nasogeniano. Recordemos que su angulación correcta es de 20 a 30 grados positivos. Colocamos el posicionador, le pedimos al paciente que muerda, colocamos la angulación correcta y listo.
En algunas ocasiones, debido a la anatomía del paciente existente en esta zona posterior, la película no va a ser poder colocada de tal manera que involucre al tercer molar, como por ejemplo en este caso, que no se logra ver completo al tercer molar. En estas ocasiones, variamos la angulación horizontal ligeramente, manteniendo el punto anatómico de referencia mencionado anteriormente. Y vamos a dirigir el rayo en sentido póstero-anterior, de esta manera, en la cual, como podemos ver, ya se puede observar completo el tercer molar. Al haber realizado esta pequeña variación en la angulación horizontal, lo más probable es que obtengamos una imagen superpuesta, pero habremos conseguido incluir al tercer molar, que era nuestro objetivo. Continuando con los incisivos centrales y laterales inferiores, recordemos que su angulación vertical correcta es de menos 15 a menos 25 grados y su punto anatómico de referencia es la punta del mentón, 1 centímetro superior al borde de la mandíbula, por aquí. Procedemos a colocar el posicionador. Como es un poco dificultoso, le pedimos al paciente que nos ayude sosteniendo un poquito. Y ahí se ya. Ahora vamos a ver las angulaciones de los caninos inferiores. El punto anatómico de referencia en esta región es colocarse de frente al canino, 1 centímetro superior al borde inferior de la mandíbula, como lo observamos en estas tres imágenes. La película puede ser sostenida por el dedo del paciente, o por un sostenedor. Bueno, pues no nos olvidemos que su angulación vertical es entre 20 a 30 grados negativo. Ahora vamos a ver las angulaciones de los premolares inferiores. El punto anatómico de referencia en esta región es colocarse de frente a los premolares, como lo observamos aquí y aquí, 1 centímetro por encima del borde de la mandíbula, con una angulación entre 10 a 15 grados negativos. Aquí podemos observar una imagen, una radiografía, y aquí se encuentran los premolares. Para finalizar, tenemos a los molares inferiores. El punto anatómico de referencia en esta región es el punto de intersección entre el ángulo externo del ojo y 1 centímetro por arriba del borde inferior de la mandíbula. Vamos a tener una angulación vertical de 0 grados. Y esa zona de la región de molares inferiores es la única zona radiográfica de la boca donde la película va a quedar más o menos paralela al eje de los dientes. Esto va a ocurrir tanto en esta técnica de la bisectriz como en la técnica del paralelismo. Este paralelismo de la película se da debido a que los tejidos en esta zona lo permiten, de ahí que se emplea 0 grados de angulación. Pero aquí tenemos dos casos en los que esta angulación va a variar. En ocasiones el tercer molar va a estar inclinado hacia el lingual, como lo vemos aquí, va a estar inclinado hacia el lingual, y debido a esto la angulación ya no puede ser 0 grados, sino que va a aumentar a 5 grados positivos. Y en la parte de acá tenemos la ocasión en que el tercer molar va a estar vestibularizado, es decir, va a estar hacia vestibular. Y tampoco vamos a poder tener la angulación de 0 grados, sino que vamos a tener que disminuir su angulación vertical y va a corresponder a 5 grados negativos. Hola, hoy voy a empezar a hablar de algo sumamente importante, que es reconocer cuando existe un error en la radiografía. Bueno, esos son los errores más comunes de la técnica de bisectriz. Empezamos. Entre ellos, el primero que tenemos es lo que es la mala centralización de la película. Como se puede observar en la imagen que está aquí, está colocada muy anterior, la primera imagen está muy colocada anterior para que se vea el primer molar y muy posterior para que se vea el tercer molar. Aparte de eso, se puede observar que las estructuras están demasiado radiopacas y en la otra imagen, en el sentido antero-posterior, no se puede observar las estructuras completas como la corona, y en los dos casos se debería tomar otra radiografía. Observar la mala centralización de la película, porque en la primera imagen se observa demasiado posterior, no abarca toda la morfología, en cambio en la otra imagen es demasiado anterior y no se aprecian ni siquiera la imagen del primer molar, los ápices, nada.
Y ahí abajo pues puedes observar cómo se tiene que colocar la radiografía. Otro error muy común que se llama la película inclinada. Como su nombre lo dice, esta película está inclinada en el momento de la colocación, es decir, que al sostenerla no se lo ubica de una forma paralela, y es muy frecuente en esta técnica, la técnica de bisectriz, ya que el paciente sin querer la puede desplazar. En esta colocación se puede observar que no se ven los ápices, en la que puse aquí, no se ven los ápices, y bueno, y en la imagen de las personas se puede observar cómo debería ser la película y cómo está inclinada la película. Entre los errores más comunes tenemos la elongación. ¿Qué es la elongación? En sí es un alargamiento excesivo o una deformación exagerada de los dientes en la radiografía. Hay que corregir repitiendo la radiografía y ayudando a una elongación vertical. También tenemos el escorzamiento, que podemos encontrarlo en esta parte. Esta es muy parecida a la elongación, pero ocurre cuando dirigimos el eje de una manera longitudinal al receptor de la imagen. En otras palabras, se podría decir también que existe un acortamiento porque el tubo estuvo más arriba de lo normal. Entre uno de los errores más comunes es no cumplir con la ley de la angulación horizontal, que es demasiado importante para la técnica de bisectriz. Bueno, esta ley indica que el haz de radiación debe estar paralela a las caras proximales de las piezas dentales. Este error es muy común, ya que conlleva a una superposición de los dientes radiografiados. En esta siguiente imagen observamos la lámina de plomo. ¿Qué significa la lámina de plomo? Esta imagen en sí se muestra mucho más clara en una radiografía con el patrón geométrico del plomo. Lo que ocurre es que este paquete se pone de manera invertida en la boca. Entonces por eso hay que verificar siempre el frente y el dorso del paquete para colocar el lado blanco frente de la película hacia la cara lingual del diente. En la siguiente imagen aquí podemos observar el doblado. Cuando una película se dobla, la mayoría de las veces por el dedo, bueno, el paciente lo coloca o hace mucha presión en la película. Cuando se presiona demasiado también aparece la imagen deformada. Cabe recalcar que si es que a nosotros como odontólogos nos pasa alguno de estos errores, por algún motivo, lo que tenemos que hacer es volver a tomar otra radiografía. Nosotros no podemos dar un diagnóstico, no podemos examinar una radiografía si es que tiene alguno de estos errores comunes. Las radiografías son demasiado importantes para nosotros. Son la parte esencial para diagnosticar cualquier tratamiento, que si no tomamos otra radiografía, 100% garantizado es que nuestro examen sea completamente erróneo, sea completamente mal, y no queremos nosotros hacerle ese daño al paciente, ya que él confía demasiado en nosotros, y nosotros como odontólogos lo que queremos es que exista una buena determinación de la situación actual de nuestro paciente. Este fue el grupo de Bisectriz. Gracias. Gracias. Gracias.